Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Propel Crypto. Hoy les traemos este video acerca de tres indicadores que sí o sí deben de saber para todo aquello que se esté a todos aquellos que se estén iniciando en el mundo de las criptomonedas o de los mercados de acciones, les van a servir para poder hacer mejores análisis. Entonces, son cosas fundamentales y básicas para todos los que apenas están iniciando. Entonces, vamos a empezar. Nos vamos a ir a la página de Mexo en el apartado donde dice Academy. Le vamos a dar clic y nos va a mandar a esta página en la que le tenemos que poner en el idioma que nosotros queramos. En este caso le vamos a poner español. Y en este apartado es donde nos da todo lo que son las cosas en las que nos podemos educar para poder tener mejores análisis a la hora de estar haciendo trading o lo que ustedes quieran hacer. Nos vamos a ir donde dice indicador de análisis técnico. Y vamos a buscar ahorita el donde dice, aquí hay diferentes, pero nos vamos a ir el día de hoy donde dice encontrar soportes y resistencias. Entonces hoy vamos a ver tres que son fundamentales, que sí o sí deben de conocer, que es lo más básico, que son soportes y resistencias, líneas de tendencia y medias móviles. Entonces empezando con los soportes y resistencias, esto es lo más básico que deben de saber. Son pilares fundamentales y básicos para hacer análisis técnico y muchas estrategias comerciales están basadas únicamente en ellos. Entonces aquí es donde van a ser puntos en los que el precio va a tocar y no va a poder pasarlo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y van a ser niveles en donde el precio se detiene. Entonces aquí es donde las fuerzas tanto alcistas como bajistas se van a oponer y solamente la fuerza más fuerte va a ser la que va a prevalecer, o sea, ya sea bajista o alcista. Entonces, va a ser realmente sencillo identificarlos. Solo se necesita encontrar un nivel en el que el mercado haya alcanzado, pero que no haya podido avanzar. Y cuantas más veces se dé esto, se va a decir que va a ser un soporte o una resistencia más fuerte. Mientras se haya repetido cada vez más este soporte o esta resistencia que el punto del precio toque y no lo deje pasar, va a ser más fuerte. Entonces es muy fácil de trazarlo en un gráfico. En este caso aquí tenemos el gráfico que nos está mostrando. Lo vamos a hacer un poco más grande. Y vemos aquí cómo marcaron líneas de soporte y líneas de resistencia. Entonces, una línea de resistencia quiere decir que el precio toca y no lo deja pasar de ahí, no lo deja subir. Entonces, ¿qué hizo? El precio cayó. Aquí lo volvió a tocar y no lo volvió a dejar subir y cayó. Hasta que posteriormente tuvo la suficiente fuerza para romperlo y seguir subiendo. Pero en este caso se comportó como una resistencia ya que no dejó subir al precio. El precio llegó a esos niveles, se detuvo y tuvo una caída. Entonces, siempre una resistencia va a estar por encima del precio y no lo va a dejar subir. Entonces, esa es una característica de la resistencia. Y por el otro lado, las líneas de soporte van a ser líneas en las que el precio igual se detiene, pero va a ser a la baja. En este caso, van a actuar para que no dejen el precio caer más. Entonces, aquí tocaron varias veces. El precio tocó una vez y subió, tocó y no lo deja bajar de esos niveles. Entonces esas son líneas de soporte. También las líneas de soporte se les conoce como suelos, en donde el punto es los puntos más bajos en los que el precio ya no quiere bajar de ahí. Y las resistencias también se les conoce como techos, porque están por encima y son puntos en los que ya el precio no puede salir de ahí. Entonces recordar que lo único que se tiene que hacer es identificar dónde el precio ha tocado varias veces, marcar nuestra línea y ver cómo el precio se ha mantenido en esos niveles. Entonces, mientras más veces toque esos niveles, más fuerte van a ser esas zonas. Entonces, no es lo mismo que nada más toque 2 veces a que toque 5 veces y el precio no lo deje subir porque se está haciendo una resistencia más fuerte. Y lo mismo a lo contrario. Entonces, estos son los soportes y resistencias. Es así de fácil. Solamente hay que identificarlos en nuestro gráfico. Vamos a verlo en una gráfica real, en tiempo real, para que ustedes se den una idea. Entonces nos vamos a ir a la gráfica de Bitcoin. Aquí estamos en nuestra gráfica de Bitcoin. Entonces vamos a verlo en tiempo real. Entonces nosotros tenemos nuestra gráfica de velas y lo que tenemos que hacer es identificar puntos en los que el precio haya tocado y haya rebotado o no lo deje subir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos marcado con líneas amarillas los soportes y resistencias. Recordar que soporte siempre es por debajo y resistencia siempre es hacia arriba. Entonces, aquí marcamos en esta línea amarilla donde estoy señalándola, tenemos un soporte en la que el precio, aquí vimos cómo cayó y se detuvo en ese soporte y estuvo una subida. Aquí volvió a tocar el soporte y rebotó el precio, sin embargo volvió a caer, pero se volvió a mantener por arriba hasta que posteriormente pudo romper ese soporte y se vino abajo. Entonces,
esto es un soporte. También es importante mencionar que los soportes se pueden convertir en resistencias y las resistencias se pueden convertir en soportes. Un ejemplo de esto es aquí. Por ejemplo, aquí vimos cómo esta línea aquí actuó como soportes en estos puntos. Sin embargo, de este lado también llegó a actuar como una resistencia. Vimos cómo el precio cayó por debajo de esta línea que era nuestro soporte en estos puntos. Y aquí la tocó. Sin embargo, ya no la dejó subir. Entonces, automáticamente una línea de soporte se podría convertir en una resistencia si, por ejemplo, el precio de aquí rompiera. Como vemos aquí rompió la línea que era nuestro soporte. Intentó subir con estas velas verdes y ya no lo dejó, este soporte ya no lo dejó subir, entonces se convirtió en una resistencia en la que ya no dejó subir al precio y se vino abajo. Entonces, soportes se pueden convertir en resistencias y las resistencias se pueden convertir en soportes. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos una zona de soporte. Una vez que se rompe, puede convertirse en un soporte porque el precio de no dejarlo subir una vez que se rompe, ahora el precio puede validarlo como un soporte y ahora el precio va a estar por encima de ese nivel. Entonces, así es como se pueden usar las resistencias y soportes. Es fácil identificarlas, simplemente marcar puntos en donde el precio ha tocado, se ha detenido y no ha querido pasar esos niveles. Entonces, recordar eso. Soportes es por debajo, resistencias es por arriba, como esta de aquí, en el que aquí tocó una vez y cayó. Y aquí tocó otra vez. No pudo subir en ese momento, tuvo una vela roja, sin embargo tuvo más fuerza y lo rompió, pero volvió a regresar luego. Y aquí volvió a romper para poder hacer otro máximo. Entonces, como vemos, aquí esta resistencia otra vez actuó. Aquí no dejó subir al precio y el precio llegó, tocó y volvió a caer. Aquí llegó, tocó y no lo dejó subir más. Entonces, esas son sus líneas de soporte y resistencias, así es de fácil marcarlas. Simplemente vean su gráfico, practíquenlo y marquen esos puntos en los que el precio se ha detenido. Por ejemplo, aquí tenemos otra otro soporte en el que el punto del precio ha tocado varias veces. Aquí tocó, acá tocó y no lo deja bajar de ahí. Entonces, simplemente es cosa de que ustedes practiquen en sus gráficas de velas. Pero recordar ese punto importante que los soportes se pueden convertir en resistencias y las resistencias se pueden llegar a convertir en soportes si el precio las rompe. ¿Sale? Entonces, sí, es así de sencillo, realmente no tiene mucha ciencia, es nada más cosa de que ustedes practiquen y practiquen para que se les sea más fácil poder identificar estos puntos. Ahora, el segundo indicador que igual es importante que conozcan son las líneas de tendencia. Entonces, estas líneas de tendencia, pues igual son importantes porque son áreas en las que el precio de un activo se mueve y toca y no lo deja caer de ahí. Es muy similar a los soportes y resistencias, nada más que muchas veces en lugar de ser en sentido horizontal, pueden ser en sentido, como lo vemos aquí en la imagen, en sentido, pues por decirlo así, diagonal. Y son puntos en los que el precio toca siempre y tiene un rebote. Como vemos aquí tocó una vez la línea de tendencia, que es esta línea punteada, y se observa cómo tuvo una subida fuerte. Aquí volvió a tocar la línea de tendencia y volvió a tener una subida hasta que posteriormente, la rompió, la confirmó ahora, por decirlo así, como una resistencia y el precio siguió cayendo. Pero estas son líneas de tendencia en las que el precio se ha mantenido en esos niveles y no cae de ahí, sin embargo, se mantiene sobre esa línea marcando esa tendencia que puede ser alcista o ahorita vamos a ver cómo podría ser también una línea de tendencia bajista. Entonces, cuando también tienen una tendencia a la baja, se pueden observar picos decrecientes y se van a conectar estos picos con una línea de tendencia a la baja. Entonces ahorita lo vamos a ver más explicado. Igual nos vamos a ir a la gráfica real para que ustedes lo vean también. Entonces, ¿cómo podríamos identificar una línea de tendencia? Como vimos, soportes y resistencias por lo general siempre son horizontales. Son puntos horizontales en los que nada más el precio llega y se detiene, a la alza o a la baja. Las líneas de tendencia son líneas más diagonales, como estas azules que tengo marcadas aquí. Entonces, por ejemplo, aquí marcamos nuestra línea, aquí fue un punto bajo. Aquí tocó una vez, aquí tocó otra vez, entonces podemos intuir en base a nuestro análisis podemos decir que aquí ha tocado varias veces el precio, entonces podríamos tener una línea de tendencia en la que nosotros podríamos esperar que de seguir una tendencia alcista, que el precio se mantuviera por encima de esta línea. Podríamos esperar que aquí, una vez que tocara, rebotara para poder seguir subiendo el precio manteniéndose en nuestra línea de tendencia que vimos aquí. Es lo mismo que en las soportes y resistencias, nada más que
por lo general las líneas de tendencia son en sentido como diagonal, como ven aquí, y no horizontal. Entonces, esta es una línea de tendencia alcista, porque el precio, una vez que toca estas líneas de tendencia, tiende a subir. Aquí lo vimos, aquí tocó 3 veces. Sin embargo, aquí en este punto fue donde se dio la ruptura. Vimos cómo llegó a la línea de tendencia en la que podríamos haber esperado un rebote, pero ya el precio ya no tuvo fuerza, ya no hubo tantos compradores. Sin embargo, vimos cómo con estas velas fuertes rojas rompió y cayó por debajo de la línea de tendencia. Entonces, de venir de una tendencia alcista, ahora se convirtió en una bajista. ¿Y cómo podemos identificar nuestras velas, nuestras líneas de tendencia bajista? Es lo contrario, en lugar de ponerlas por debajo del precio, se van a poner por encima. Identificamos los picos máximos. Por ejemplo, aquí llegó al máximo y sin embargo aquí volvió a tener una subida y volvió a caer. Entonces, con estos dos puntos nosotros podemos trazar nuestra línea, una línea de tendencia, y la marcamos con esta línea azul. Y entonces esperemos, al venir a una tendencia bajista, esperamos que el precio se mantenga por debajo de estos niveles, tocándolos hasta que por fin pueda romperlos para poder seguir subiendo. Entonces ahorita tocó una vez, tocó otra vez, el precio ha tenido una caída y se alejó de la línea de tendencia bajista. Sin embargo, como vemos, cada vez se acerca más esta línea de tendencia, y lo que podríamos esperar es que el precio toque otra vez, se llegue a encontrar con esta línea, toque otra vez. Si tiene la suficiente fuerza, lo puede romper para continuar con una tendencia alcista. Pero si no, se puede seguir tocando y cayendo hasta que por fin alcance fuerza para poder salir de esta línea y romperla y poder salir de esa tendencia bajista. Entonces, estas son líneas de tendencia que pueden ser alcistas y bajistas, y también son muy similares a los soportes y resistencias, porque igual son puntos en los que no deja el precio que baje. Si es alcista, el precio toca y sube y no lo deja caer de esos niveles hasta que rompe con mucha fuerza. Y también recordar que las líneas de tendencia también son bajistas, pero estas las encontramos marcando los picos máximos, y esperamos que el precio, una vez llegue a esas zonas, que el precio no pueda pasar de ahí y se pueda seguir cayendo. Entonces, estos son sitios en donde muchos traders utilizan. Por ejemplo, en este caso, si fuera hacer trading, muchos en estas áreas en los que toca las líneas de tendencia bajista, entran en cortos. Quiere decir que ellos en este punto, entrar en corto quiere decir que entras tú creyendo que el precio va a caer. Entonces tú entras con tu operación en corto apostándole a que el precio va a caer porque acaba de tocar esta línea de tendencia bajista. Entonces probablemente no tenga fuerza para poder romperla, entonces el precio que va a hacer va a caer. Entonces para esto sirven las líneas de tendencia, para poder ir marcando niveles en donde el precio puede seguir deteniéndose y seguir subiendo, o en el caso de bajista, bajando. Así de sencillo, simplemente es identificarlas. Ahora nos vamos a pasar al tercer indicador importante, que son las medias móviles. Bueno, las medias móviles pues igual son un indicador bastante popular. Ayudan a predecir el impulso a futuro a corto plazo del precio. Normalmente están identificadas con las letras NA, que quiere decir Moving Average, que son medias móviles en inglés. Y pues, son una gran herramienta porque también nos ayudan a identificar soportes y resistencias. Aquí en el gráfico que nos ponen aquí vemos cómo la media móvil, que es esta línea azul que está en medio de las gráficas de velas, es una media móvil y nos sirve para poder ver y marcar niveles de soporte y resistencia. Entonces vemos aquí cómo, vamos a hacer un poquito más grande, vemos aquí cómo mientras está en una tendencia alcista, está por encima de la media móvil. Entonces esta media móvil sirve como un soporte porque no deja que el precio caiga de esos niveles. Entonces vemos cómo el precio se mantiene por encima y no deja que caiga el precio por debajo de esa media móvil. Sin embargo, cuando empieza a caer en una tendencia bajista, el precio se pone por debajo de la línea por la media móvil, y la media móvil actúa como una resistencia. Vemos aquí cómo intentó tocar esta media móvil, sin embargo no lo pudo pasar y siguió cayendo. Cayó hasta que tuvo la suficiente fuerza para romper esa media móvil y volver a tener otra subida. Entonces son puntos que nos ayudan. La media móvil también sirve como un soporte, pero también como resistencia, como lo vemos aquí en el gráfico. Entonces las medias móviles en este caso tú las puedes ajustar a los periodos que quieras. Esta es una media móvil de 10 periodos, pero tú las puedes poner de diferentes periodos, de 50, de 100, de 200.
mientras más grande sea el número, en este caso es de 10, como vemos la de 10, mientras periodos más pequeños la línea se va a mantener más pegada al gráfico de velas, mientras más periodos se va a despegar, por ejemplo una de 200 iría muy despegada del precio, iría como, más o menos como va el cursor. Entonces, pero la de 10 nos sirve para poder identificar estas líneas soporte y resistencia tal cual nos los está identificando aquí en la gráfica. Entonces, esta es otra forma para poder identificar soportes y resistencias. Y pues como les digo, la media móvil nos crea niveles automáticamente, ¿no? Porque este es un indicador que tú nada más lo tienes que buscar en tus herramientas, ponerlo y automáticamente te lo da. Entonces, estos son los indicadores clásicos que ustedes deben de saber, sí o sí, para poder empezar en los mercados. Así de sencillo. Son indicadores muy básicos y sencillos, nada más es cuestión de práctica, de que ustedes los aprendan a identificar. Recordar que vimos soportes y resistencias, que los soportes y resistencias son líneas horizontales en las que ustedes van a marcar y van a identificar puntos en donde el precio se detiene, ya sea a la baja o hacia la alza. Y el otro es la línea de tendencia, que estas fungen como soportes y resistencias, pero no son en sentido horizontal, sino son en sentido diagonal. Y son puntos en los que el precio normalmente toca, pero sigue la tendencia alcista en este caso, o bajista. Y el otro fueron las medias móviles, que también nos ayudan a identificar esos puntos de soporte y resistencia. Entonces, otro indicador que aquí se menciona, este es un extra, es la secuencia de Fibonacci, o también que se le conoce como retroceso Fibonacci en algunos lugares. También como proporción áurea. Esta es una herramienta que también es muy utilizada y es muy buena. Lo utilizan muchos traders para identificar soportes y resistencias, que ya te lo da como tal herramienta. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo se utiliza. Es bastante sencilla. Nos vamos a ir otra vez a la gráfica de Bitcoin y vamos a hacerlo en grande. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra gráfica de Bitcoin. Y esta herramienta que nos da también los soportes y resistencias automáticos se llama retroceso Fibonacci. Es esta que tenemos aquí. Es cosa de que ustedes la busquen en sus herramientas de su exchange en el que estén. Por ejemplo, aquí tenemos esta, es retroceso Fibonacci. Le vamos a dar clic. ¿Y cómo sirve esta herramienta? Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente posicionarse en el punto máximo del precio en lo que ustedes estén. En este caso estamos en Bitcoin, pero puede servir para cualquier criptomoneda o cualquier acción de lo que ustedes quieran. Se ponen en el punto máximo del precio, le dan clic y se van hasta el punto mínimo. Entonces marcan del punto máximo al punto mínimo. En este caso vamos a buscar el punto mínimo. Por ejemplo, aquí está el punto mínimo en este caso, después de la caída que tuvo. Y le damos clic. Entonces automáticamente te da estos niveles que ustedes están viendo en colores. Vamos a acercarnos un poquito más para que ustedes puedan ver mejor. Entonces lo hacemos en grande y nos acercamos. Entonces, como vieron, marqué del punto máximo al punto mínimo y nos dieron automáticamente estos niveles que se llama retroceso Fibonacci, porque cuando lo marcas así, del punto máximo hacia el punto mínimo, estás haciendo un retroceso. Entonces se llama retroceso Fibonacci y nos da diferentes áreas, diferentes niveles, que son estos de aquí. Nos da un nivel 23 de Fibonacci, nivel 38, nivel 50, 61, 78, y nos los marca con líneas de colores. Entonces son soportes y resistencias que automáticamente ya nos da al trazar esta herramienta. Como vemos aquí, el punto fue el punto máximo, sin embargo tuvo esta caída, y a dónde se paró esta línea roja, esta vela verde, esta vela roja fuerte, tocó exactamente el punto que nos está marcando aquí esta línea de retroceso, ¿sale? Entonces aquí volvió a caer el precio, y ¿dónde volvió a tocar? Volvió a tocar esta línea que nos está dando el retroceso. Entonces son soportes y resistencias que automáticamente ya nos da esta herramienta para poder saber en dónde el precio puede tocar, puede rebotar o puede no dejarlo subir. Entonces se comporta igual como los soportes y resistencia. En este caso aquí tocó y tuvo una subida. Esto es un soporte. Este es otro soporte. Recuerda que cuando toca hacia abajo y no lo deja bajar es un soporte, y cuando sube y no lo deja subir es una resistencia. Entonces estos son niveles que automáticamente ya nos dan, y nosotros podemos más o menos ya con esto darnos una idea cuáles son los puntos en los que el precio puede detenerse. Esta es la herramienta retroceso Fibonacci y es así de sencillo. Entonces, esta es otra forma de poder marcar soportes y resistencias con esta herramienta para poder saber los niveles en donde el precio puede detenerse. Entonces, estos fueron los indicadores básicos que ustedes deben de saber.
Este, son indicadores que todo aquel que quiera empezar en el mundo de las criptomonedas o de los mercados sí o sí debe de saber porque es lo más básico para iniciar. Obviamente, mientras más indicadores tengas y mientras más sepas enlazarlos y utilizarlos en conjunto, más probabilidades tienes de poder predecir el precio. Acordarse que esto no es una ciencia exacta, sino simplemente es probabilidad. Entonces, pero estos sí son indicadores que deben de saber. Como conclusión clave, pues bueno, existen diferentes herramientas que nos permiten, en este caso un trader, poder realizar sus análisis, pero no existe ni una mejor o una peor, simplemente existen herramientas y es cuestión de que ustedes encuentren la que más les ayude y la que más les sirva a ustedes. Entonces, acordarse de lo que les dije, que el soporte es como un piso, es un piso en el que ya no puedes pasar de ahí para abajo, pero en este caso lo ponen como un piso de vidrio. ¿Por qué? Porque se puede romper. No es un piso sólido en el que no lo pueda romper, sino es un piso que sí se puede romper y el precio se puede ir hacia abajo. Y la resistencia es como un techo de vidrio porque también es un techo que sirve para que el precio ya no pase de ese nivel, pero como es de vidrio se puede romper si tiene mucha fuerza, si tiene mucha fuerza compradora. Entonces recordar que simplemente eso. Estos son los tres indicadores, espero que les haya servido, espero que los practiquen. Si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios. Y si no hay más, pues bueno, me despido, espero que nos sigan, que le den like, que se suscriban y que lo compartan. Entonces nos estamos viendo a la próxima y saludos.